Don Carlos, si me permite llamarlo así, ha sido embajador en la República de Cuba, de Portugal y de lo que anteriormente se llamaba la Unión Soviética. Los estudios que realizó son en la Administración de Empresas en la Universidad de Georgetown. Asimismo, adquirió el grado de maestría en la Universidad de Columbia y realizó su doctorado en Economía en la Universidad de Cambridge. Se desempeñó también como subsecretario de Hacienda entre 1975 y 1976, y este último año llegó a ser titular de la que era la recién creada Secretaría de Programación y Presupuesto. Posteriormente, en días aciagos de nuestra nación, fue director general del Banco de México de septiembre a noviembre de 1982. Fungió como director general de Financiera Nacional Azucarera, director general del Instituto Nacional Indigenista, entre otras responsabilidades. Recientemente, el doctor Tello obtuvo el Premio Universidad Nacional año 2011, que es un honor máximo que otorga la UNAM por su notable y prolífica labor como profesor e investigador de dicha institución. Se ha desempeñado como catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Colegio de Economistas, y ha ofrecido diversos cursos en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Asimismo, ha sido investigador para el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero fíjense ustedes las obras que ha publicado, que hablan de su amplio conocimiento y su ardua labor académica. Entre sus obras se cuentan La política económica en México, publicación con la editorial Siglo XXI, La nacionalización de la banca en México, también por dicha editorial, Cartas desde Moscú, por la editorial Cal y Arena, La disputa por la nación, ya un clásico del análisis económico mexicano, editado por Siglo XXI también, que fue acompañado en esta elaboración por el doctor Rolando Cordera. Tiene otra obra, La desigualdad en México, obra presentada como parte de los festejos del 50 aniversario de la edificación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Otra obra, Estado y Desarrollo Económico, México, 1920-2006, publicado por la Facultad de Economía de UNAM en el 2007. Y su última, penúltima obra es La revolución de los ricos, recientemente publicado. Es un honor contar para nuestra comunidad con la presencia del doctor Carlos Tello Macías. Bienvenido sea usted. En efecto, cada vez que vengo a Sinaloa me siento en casa, tan solo en lo que va del año. Esta es la tercera vez que estoy aquí y muy a gusto, como siempre. Justamente por estas fechas, los meses de octubre y noviembre de cada año, distintas entidades, organismos internacionales, grupos de estudio, publican lo que a su juicio de cada una de ellas es el probable comportamiento de la economía para el siguiente año. Tan solo en los periódicos de ayer, en el avión, vienen tres pronósticos de la economía mexicana. El Banco de Bilbao, Vizcaya, Getaria, Bancomer, piensa que la economía va a crecer 3%.
La organización, revista también de El Economist, habla de que el crecimiento de México será cercano al 4, un punto porcentual de diferencia. La otra se perdió. En el grupo de los 20 que se acaba de reunir en la Ciudad de México, los secretarios de Finanza de los 20 hablan de que la recuperación en México será en torno al 3%, el crecimiento. Entonces es cuando se está hablando. Cada uno de estos pronósticos, Fondo Monetario, Banco Mundial, OCDE, en fin, diversos despachos incluso, presentan sus pronósticos, y el Banco de México de tiempo atrás los recoge y presenta, cuando presenta él ya su más reciente pronóstico sobre la economía mexicana, presenta el conjunto de todos estos estudios. Todavía no lo hace, pero hará de un momento a otro. Aquí lo interesante, a mi manera de ver, es el estudio de del método, de la metodología que usa cada uno de estas predicciones, para que uno pueda realmente evaluarlas. Los resultados, si bien son similares entre el 3 y el 4%, aunque un punto porcentual es importante, lo verdaderamente clave es conocer qué metodología se utiliza para llegar a esa predicción. Ahora, más que ayer, yo pienso que el futuro no es lo que era antes. Antes era más fácil hacer predicciones, pero estamos viviendo un mundo de incertidumbre, particularmente un alto grado de incertidumbre. También en la prensa de ayer, y esto es muy interesante verlo, porque están hablando los ministros de Hacienda de los países del grupo de los 20, y todos dicen que el ajuste fiscal de Estados Unidos debe ser moderado y gradual. Están asustados con esta cosa que está circulando, el llamado abismo fiscal, que como ustedes saben entraña, de llevarse a cabo el ajuste, una reducción de 5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto estadounidense, del gasto público, que sería un ajuste muy drástico y que llevaría a una recesión muy seria, no solo en ese país, sino también en el mundo entero. Federico Novello me decía hoy en la mañana que, escuchando la televisión, un grupo de diputados de los Estados Unidos del Partido Republicano habían declarado que apoyarían al presidente Obama, no obstante que pertenece a un partido opuesto al suyo, en sus planteamientos de carácter fiscal para el próximo año, para que en efecto no se diese este ajuste tan drástico, y de darse una reducción en el gasto, se daría no en el área social, sino en el área
de la defensa. Entonces, en fin, menciono esto por de veras la incertidumbre que existe, no solo respecto a la economía mundial y la de varios países, sino también sobre la economía mexicana, que depende mucho, por cierto, de lo que sucede en la economía norteamericana. Dicho esto, sí quisiera mencionar que se cuenta con información importante. Se cuenta, en primer lugar, con ya una estimación de lo que el gobierno va a hacer el próximo año en materia económica, el famoso paquete económico que, si bien no ha sido presentado a el Congreso, ya está circulando, ya se conoce de él. Aquí no solo es lo que se dice no solo lo que va a hacer el gobierno directamente, sino la forma en que va a actuar para influenciar el comportamiento de los particulares. También se cuenta con todas las series estadísticas lo más actualizada posible. Incluso salió un indicador que saca el INEGI, en donde se estima que el grado de confianza que tienen los mexicanos sobre el comportamiento de la economía del país el próximo año es incierto y muy bajo, es decir, mucho más bajo que el de este año. Se tiene además, ya que es un año de cambio de gobierno, dos publicaciones, una escrita por el presidente electo Peña Nieto y otra escrita por un diputado sinaloense, por cierto, Heriberto Galindo, de Mazatlán, donde reúne lo que el presidente electo ha dicho, no solo como presidente electo, sino también como gobernador del Estado de México. O sea, hay cierta base que nos permite hablar sobre el futuro de México, de su economía, a pesar, digo, de la incertidumbre. Y con base en esto es que quiero hacer algunos comentarios. El punto de partida es que la política económica puesta en práctica por México a partir de 1982 ha descansado en tres reformas estructurales fundamentales que se fueron introduciendo y poniendo en práctica a lo largo de los años. La primera de ellas fue la llamada apertura de la economía, que se inicia desde 1983, viene la incorporación del país al GATT, 2 años después, desemboca todo esto en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN, y ahora pues ya no sé cuántos tratados de libre comercio hemos firmado, pero muchos. Y no solamente hay una apertura en el movimiento de mercancías y servicios, sino también, y muy importante, de capitales. Se dejó de regular a la inversión extranjera directa. Una segunda reforma estructural fue el afán
que también desde el principio se puso en práctica de redimensionar el papel del Estado en la economía. Esto tuvo distintas manifestaciones. La que de inmediato se instrumentó fue la reducción drástica del gasto público, un desplome en 1983 respecto al año anterior, y con el tiempo de representar más de 50% del gasto público del producto, ahora representa algo así como el 20%. Ha habido una reducción importante del gasto público. A lo largo de los años, y se ha mantenido en los últimos en torno al 20%. También bajó mucho la inversión pública, de representar más de 10% del producto, ahora representa menos del 2%. Y esto se acompañó con una venta masiva de empresas públicas a los particulares, y también desregulando la actividad económica. Es decir, se redimensionó de manera importante el papel del Estado en nuestra economía. También la tercera reforma estructural fue la que se dio en el sistema financiero. No solo se liberalizó y se eliminaron una serie de restricciones a su funcionamiento. Por ejemplo, se liberalizó las tasas activas y pasivas. El Banco de México se hizo una entidad autónoma. En fin, se vendió a los particulares la banca. Se llevaron a cabo muchas reformas en el sistema financiero, y las tres reformas tenían como propósito declarado elevar el ritmo de crecimiento de la economía y mejorar, es decir, impulsar la justicia social, que la gente se beneficiara de todo esto. Pues los resultados a 30 años iniciadas y puesta en práctica de estas tres reformas estructurales dejan mucho que desear. Para el conjunto del periodo, el crecimiento del Producto Interno Bruto por persona ha sido de alrededor del 1%, incluso algo por debajo del 1% al año en términos reales. Y esto, si se compara con lo que sucedió 30 años antes, de 50 y tantos a 82, pues compara muy poco, es decir, de una manera muy desfavorable. En aquel entonces el producto creció por persona 3,5% al año, y en los 30 años siguientes crece menos del 1% al año. La justicia social está muy lejos de alcanzarse, y en general ha empeorado la distribución del ingreso, y el número de pobres ya es superior a los 50 millones de mexicanos. O sea, no se han reducido los pobres en el país, han crecido. Hace 30 años eran menos de 30 millones, hoy son más de 50 millones de pobres en México. Y llegamos al momento actual, y se argumenta, y esto se ha dicho de manera reiterada en lo que va del año y acaba de ser reiterado hace apenas un par de semanas,
que las cosas no han funcionado de la manera en que se esperaba, porque no fueron suficientes las 3 reformas estructurales, que para que sea suficiente y den los resultados que se espera de ellas, hay que introducir 3 nuevas reformas estructurales. Una incluso está siendo discutida hoy en la Cámara de los Diputados, que es la reforma laboral. Otra que se ha estado anunciando casi cotidianamente, las otras 2, perdón, son la hacendaria y la energética, y que ahora sí, con las 3 reformas anteriores que continuarán y van a profundizar en ellas, y las 3 nuevas, el conjunto de las 6 nos va a dar un crecimiento económico acelerado y creciente justicia social. No dicen cómo ni cuál es la mecánica, basta con que lo digan, ellos piensan, para que lo aceptemos, o que lo dice gente que supuestamente sabe de estas cosas. Por la reforma laboral, da mucho gusto ver aquí a jóvenes estudiantes, pues es con la que ustedes van a ingresar al mercado de trabajo próximamente, si no es que ya están en ellas, y más vale la pena que la lean. Serán las reglas del juego del trabajo que próximamente tendrán, no las nuestras que ya vivimos con la de 71, pero sí ustedes que van a vivir con la de 2013. O sea, dentro de un mes van a ser, porque yo pienso que esto se aprueba de un día para otro. ¿En qué consiste la reforma laboral? Esencialmente busca lo que se llama flexibilizar el mercado del trabajo, haciendo en esencia más barato el ingreso al mercado y más barata la salida del mercado del trabajo. O sea, reduciendo las condiciones conforme a las cuales se ingresa al trabajo. Incluso se puede ingresar por hora, por día, por días, sin prestaciones, de una manera poco certera, porque hay elecciones periódicas, y luego la salida del mercado de trabajo también sea barata. Se cambia de manera importante y se insiste en que esto, el hecho de que sea más barato ingresar, más barato para los empresarios, menos sueldo para los trabajadores. Esto va a estimular el empleo. Y repito, no se argumenta con suficiencia cómo es este proceso. Lo que a mí me enseñaron cuando estudiaba economía era que lo que estimula el trabajo es la formación de capital, es la inversión productiva, las fábricas, por así decirlo, la construcción, estos edificios, es lo que da empleo a las personas, y no otras consideraciones. Pero en fin, ese es el argumento. En materia de reforma hacendaria todavía no se precisa en su detalle, aunque ya se han anunciado algunas cosas.
En primer lugar, se habla de una generalización del impuesto al valor agregado para eliminar las 4 tasas que existen y para que solo se quede una, la del 16, se quitaría la que opera en las fronteras del país, la frontera norte y sur, se quitaría la tasa 0 que se aplica a alimentos y medicinas, y también se quitaría la tasa exenta para solo prevalecer una sola tasa del 16%. En segundo lugar, también se habla de eliminar del resto de los impuestos, sobre todo el impuesto sobre la renta, eliminar los tratamientos especiales, los estímulos que tiene, y finalmente se habla de incrementar la tasa del IVA del 16, ya entonces dicen 19, que fue lo que recomendó el secretario de la OSD. 18, 22. 18, dicen uno, 22. Aquí dice, aquí está. Aquí dice que 19, pero igual mañana es 20, ¿no? Sí. Y eso es como está, como repito, esto no está todavía preciso. Va a estar preciso cuando formalmente se presente la ley de ingresos a consideración del Congreso del país, y como es un año de cambio de gobierno, cada 6 sucede en México, esto será ya entrado en los primeros días de diciembre. Ya el nuevo gobierno será quien envíe la ley de ingresos. Pero es generalmente de lo que se habla de eso. Hay un propósito que anima la reforma hacendaria. Se argumenta que esta debe ser neutral, debe ser indiferente para los causantes, que los impuestos deben ser indiferentes, y solo se logra esto con tasas únicas, una tasa única de IVA, pues ya no hay diferencias, es indiferente, y se está argumentando cada vez más que en renta se establezca también, en sustitución de las distintas cosas que existen, una tasa única. Si ustedes se acuerdan, cuando se introdujo el impuesto, el IETU, impuesto empresarial, tasa única, la idea era sustituir con ese impuesto al impuesto sobre la renta. En la exposición de motivos así está dicho. Finalmente esto no se ha dado, y ahora se quiere dar ese paso adelante. Y entonces tendríamos en renta una sola tasa, y en transacciones otra tasa también, en el IVA única. Subsistirían los impuestos especiales al alcohol, al tabaco, a las bebidas envasadas, etcétera, ¿no? La reforma energética, que sería la tercera reforma, en esencia, más que estar orientada a la generación y distribución de energía eléctrica, está orientada a petróleos mexicanos. Y aquí se juega con las palabras, desde privatizar la empresa hasta no privatizarla,
Pero lo que parece ser el propósito es abrir a los particulares ciertas actividades que hoy lleva a cabo Pemex, que son la refinación, el transporte, ductos, porque ya el transporte que no es por ducto ya es privado, los camiones estos tanqueros, ¿no? Ya, estos, y la exploración y perforación. La diferencia es que en el caso de estos tres aspectos es que el particular va a ser propietario de lo que resulte. Si perfora y se encuentra petróleo, pues una parte del petróleo localizado va a ser propiedad del particular. Corre el riesgo y tiene eso como beneficio. En el caso de la refinería, compra el barril de crudo a Pemex, lo refina y se lo regresa a Pemex para su distribución. Hace una especie de maquila. No es simple y sencillamente maquila, pero es eso, te compro y luego te lo regreso a ti. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el sector privado en la energía eléctrica? Ustedes seguramente recuerdan que casi el 50% de la energía eléctrica que se distribuye en el país la generan los particulares, comprando el gas a Pemex y luego le venden la energía a la CFE. Estas tres reformas, sumadas a las tres anteriores, porque continuará la apertura, se va a seguir redimensionando al Estado. Bueno, el caso de Pemex sería una forma de redimensionar al Estado. La reforma bancaria, financiera continuaría, liberalizando más las actividades de esto. Estas tres reformas, sumadas pues a las anteriores, darían mayor prosperidad, mayor justicia social. Termina el argumento, porque si no han dado los resultados antes es porque eran insuficientes. Insisto, no se argumenta, no se dice, no se hace explícito cómo esto se va a lograr, sino nada más se dice. Y con base en estos, argumentos y afirmaciones, se hacen las estimaciones sobre el probable comportamiento de la de la economía. Por ejemplo, en este que mencioné de Bilbao, Vizcaya, Argentaria, Bancomer, la tasa de crecimiento de no hacerse ninguna reforma sería 3%, según dice su informe. Le estoy creyendo a la prensa que informa sobre eso. Si dice mentiras, ya. Pero es lo que dice, no, es lo que dice el Financiero, el periódico, y me imagino que debe ser cierto, ¿no? Porque está reproduciendo un informe de un banco. Sería 3% el crecimiento del Producto Interno Bruto, y si se hacen las reformas, se acercaría al 4%. No sé. Es decir, habría que ver cómo para analizar. Pero sí se establece también este informe
de Vancomer dice que es optimista y dice que no va a haber ajuste fiscal en los Estados Unidos. O sea, que no se va a dar este temor que tienen los financieros de este ajuste fiscal. Entonces volvemos pues a esta cuestión. Si uno ve esto, por lo menos a mi manera de ver, esencialmente la política económica va a ser la misma a la que hemos tenido en los últimos años. Y si este es el caso, pues tendremos los mismos resultados. Un crecimiento económico mediocre, problemas muy serios de empleo. Ya el INEGI actualizó su cifra de informalidad y ya ubica que la informalidad en México es alrededor del 60% de la fuerza de trabajo. Antes usaba 35 con una definición distinta, pero ya adoptó la definición de la Organización Internacional del Trabajo, y ahora es 60 y pico, ¿no? 62, 63, la informalidad. Yo no me canso de comentar en los cursos que ofrezco en la UNAM que la característica del trabajo informal es simple y sencillamente la incertidumbre. Eso caracteriza el trabajo, no saber lo que va a suceder mañana, no tener cierto nada. Hablo de los trabajadores de la informalidad, no los empresarios. El que hace los discos, en fin, los malos, los que alquilan el piso para que los franeleros trabajen, no estén cuidando los coches, que controlan 20 esquinas, ¿no? Esos son los empresarios de la informalidad. Pero el trabajador de la informalidad vive en eso, no sabe lo que le va a suceder. No sabe si va a vender al día siguiente algo o nada, y su vida depende de eso. Entonces, tanto en términos de crecimiento económico y su correlato de empleo y lo que está asociado al empleo, que son los servicios sociales, que como ustedes saben, en México trabajamos a partir de trabajo superitado y todas las prestaciones se hacen a partir de ellos, el seguro social, el Infonavit, etcétera, es trabajo superitado, subordinado, y entonces pues no va a mejorar para el grueso de las personas, salvo que se haga algo que también, por cierto, en el área de salud y seguridad social se ha dicho. Todavía no se precisa, pero se ha dicho que se quiere buscar la universalidad de este servicio. Eso está dicho en el libro del presidente electo Peña Nieto. Entonces, estaremos en un mundo muy similar al que hemos vivido en los últimos años. Repito, un crecimiento mediocre, con poca generación de empleo formal, con prestaciones en esencia asociadas al trabajo subordinado,
con esta combinación de zonas de crecimiento con zonas de retroceso, o sea, la desigualdad dentro del país va a crecer, como ha crecido. Se habla en términos generales entre el norte y el sur, ¿no? Estableciendo el norte a partir de Querétaro y el sur de Querétaro para abajo. Estaremos con un mercado interno poco robusto, poco dinámico. Estaremos sujetos a los vaivenes de lo que sucede en los Estados Unidos. Si algo sucede con las finanzas públicas norteamericanas, seguramente, como hemos practicado una política procíclica y no anticíclica, pues tendremos pues, ajustes que vendrán de venir un ajuste en Estados Unidos a la baja. Y esto nos presenta un panorama muy desalentador, porque vamos a seguir marchando por una especie de vía cada vez más estrecha. No es cierto que México tenga un mercado de 110 millones de habitantes. Si uno ve los trabajos de Coneval, pues el mercado en México para todo efecto práctico se reduce a 20 millones de personas, porque 50 están en pobreza o por debajo de la línea de pobreza, e incluso algunos de ellos en pobreza extrema. Ahí están 50. Y luego hay alrededor de unos 30 millones que viven en el mundo de la fragilidad, de la enorme fragilidad, que pueden caer, según Coneval, en cualquier momento en pobreza. Entonces, lo que queda realmente son 20 millones de estos. Y esto es una vía cada vez más estrecha para el crecimiento. No va a fortalecerse el mercado interno con estas políticas. Bueno, hay que ver la política salarial, que ya se está poniendo en práctica, salarios para el próximo año que son inferiores al 3,2%. En la UNAM se acaba de firmar el contrato para el próximo año de salarios, creo que el aumento fue de 3.9 más 2 puntos adicionales, 2.4 adicionales en prestaciones, que es como se ha ido manejando en todas partes la política salarial, para que no pegue al salario, sino que por la vía de las prestaciones se compense. Pero este es un incremento muy inferior al que ha habido en la inflación este año, y muy inferior al crecimiento de los precios de los alimentos, que ha sido bastante fuerte este año. O sea que va a haber, repito, no solamente por la falta de empleo, sino también por los pocos y reducidos salarios, pues un mercado cada vez más estrecho. Es una vía estrecha del desarrollo. Repito, salvo que se haga. Y también, en esa medida, una vía cada vez más dependiente de lo que sucede en el exterior. La dependencia está asociada a dos cuestiones. ¿Qué tanto dependemos del exterior? Perdón, a dos cosas. ¿Qué tanto dependemos de los Estados Unidos, que es nuestro importante vecino, y lo que sucede allá? Pero también está relacionada con la debilidad del mercado interno, que nos hace más dependientes. Si es un mercado interno débil, tenemos una dependencia mayor respecto al exterior. Y esto hace que nuestra economía se presente como sumamente frágil.
parecería existir cierto fatalismo, porque se argumenta con frecuencia que este camino, que este sendero es el único posible y conveniente. No deja de ser interesante lo que está sucediendo en Europa, donde países con distintas circunstancias, distintas historias, distintas economías, están adoptando la misma política, el mismo paquete. Se usa la palabra paquete, que no es muy adecuada, por el paquete de políticas económicas para los países europeos es el mismo para todos. Incluso Francia, con un presidente recién electo socialista, ya anunció reducciones importantes en el gasto, aumentos en los impuestos indirectos, para reducir su déficit. O sea, ante la crisis y la falta de desempleo creciente, la respuesta es restricción de la economía. Ya hay, repito, cierto fatalismo de que este es lo correcto, lo adecuado, que es el único camino, como si no existiese margen de maniobra, como si esto fuese en verdad lo único posible. Y en realidad es solo una de las muchas opciones que tiene un país. Es una de las formas de política económica y no la forma de política económica, la con mayúsculas. Déjenme tan solo dar un ejemplo que nos afecta mucho a nosotros, que tiene que ver con la industria maquiladora. Nosotros importamos los componentes, los ensamblamos y regresan a Estados Unidos, sin más. Estamos de alguna manera exportando mano de obra sin que salga de México. Pero ¿qué hacen otros países, sobre todo los asiáticos, que también maquilan? Pues el primer año, igual que México, pero al siguiente año le introduce como obligación al maquilador que X% del valor de la mercancía que va a ensamblar provenga y sea abastecida por el mercado interno. Como lo teníamos aquí en una época en la industria automotriz, que iba creciendo el valor, dentro del valor agregado, la producción nacional. Para el siguiente año ya no es invento 5%, sino 10% del valor agregado de la maquila debe producirse en el país, y así sucesivamente va creciendo. También se les permite a la maquila vender en el mercado interno. Entonces, si se cambia esto, por ejemplo, tendríamos que la maquila, además de darnos divisas, podría estimular el mercado de producción de distintas cosas, y se establecerían cadenas productivas. Estaríamos de alguna manera nacionalizando el mercado global, haciendo que funcione el mercado global a favor de la economía mexicana, como sucede, repito, en muchos países, sobre todo asiáticos, que tienen estos esquemas de relacionar la exportación de maquila con sus economías y como estímulo de y como resultado de todo ello. Quisiera yo subrayar
para terminar, que no existe una política económica única, con mayúsculas, que existen opciones, como tampoco existe una sola teoría económica, sino que existen opciones. Yo insisto señalando que, a diferencia de la física, que es una ciencia acumulativa, el conocimiento más reciente incorpora al conocimiento previo y se va acumulando el conocimiento, y lo más reciente ya incorpora todo lo que ha sucedido antes. Es por ello una ciencia acumulativa. La economía es una ciencia competitiva, es decir, para explicar un mismo fenómeno existen distintas explicaciones, distintas teorías que compiten una con la otra, y que no es cierto que exista solo una teoría, la más reciente. No, es tan solo eso, es la más reciente, pero que no incorpora todo el pensamiento previo como lo hace la ciencia, la física, bueno, y otras ciencias exactas. Aquí no, aquí compiten. Y si uno quiere explicar qué determina los precios, pues hay unos que dicen una cosa y hay otros que dicen otra. Hay unos que dicen que la relación es salarios-precios, no aumentes salarios porque aumentan los precios, pero hay otra teoría económica que dice que la relación es utilidades-precios. O sea, totalmente distintas. Y entonces hay que estar muy atentos a esto, porque la ciencia económica que están ustedes estudiando, me refiero a los compañeros de más atrás, no es única. Hay muchas explicaciones para los mismos fenómenos, y nos corresponde a nosotros, los economistas o los que queremos estudiar economía, tener la capacidad para utilizar de las distintas teorías todos los instrumentos y las políticas, y no estar supeditado a una solamente. Hay margen de maniobra, y la política que se instrumente en México, si va a ser, como parece ser, esencialmente la misma, pues vamos a tener los mismos resultados, y vamos a seguir teniendo este crecimiento mediocre que va a tener fluctuaciones muy bruscas, altamente dependiente, me refiero al crecimiento, de lo que sucede en el exterior. Ya la penetración en la economía nacional de lo que importamos es muy alta. Cualquier variación en lo que pasa en el mundo nos va a afectar mucho. Muchas gracias.